Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy nos acompaña mi amiga Erika Sánchez. Erika es una destacada sinaloense con una sólida trayectoria en el servicio público. Ha sido secretaria general del PRI en Sinaloa, presidenta del organismo de mujeres priistas y ha ocupado cargos claves tanto en el Congreso del Estado como en el Ayuntamiento de Culiacán. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de Sinaloa y ha dedicado su carrera a impulsar la participación ciudadana y el bienestar social. Así que no te pierdas este episodio, acompáñame aquí a verlo. Erika, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast Los privilegios de ser patrón. Okay. Es un honor y un gustazo tenerte por acá con nosotros, Erika. No, hombre, encantada de estar aquí, Lalo. Gracias por la invitación y de poder compartir con todo tu auditorio, con todos tus seguidores. Claro. Oye, sí. Erika, nos la vamos a pasar ahorita bien a gusto. Fíjate, empieza el arranque, yo siempre le llamo la frase épica. La frase épica del arranque. Ajá. Dice, para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. ¿De dónde viene Erika Sánchez? Bueno, pues soy orgullosamente culichi. Ok. Fíjate que por privilegio, hablando del nombre del programa, nací el mero día de Culiacán. Nací del 29 de septiembre de 1980. Ok, ya se dijo el año, ¿eh? Yo sé que Culiacán es protegido por San Miguel, pero yo que nací ese día, ahí sí tengo privilegios. Ese es el privilegio. Así es. Oye, y entonces naces en Culiacán. En Culiacán. En los 80s. Así es. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanas. Hermanas. Puras hermanas, todas mujeres. Okay. Así es, somos 4. ¿Eres que la más segunda. Grande? La segunda. La segunda. Ok. Entonces nací aquí, estuve hasta segundo de primaria, estudié aquí en Culiacán. Yeah. Luego a mi papá lo movieron a Guasave. Mi papá también en su momento dedicaba a la administración pública, a la política. Y él fue coordinador, el primer coordinador de la Universidad de Occidente en Guasave. A él le tocó fundar aquella universidad. Órale. Trabajarla. Entonces en aquel momento me fui a Guasave y estuve unos 4 años. ¿En qué segundo de primaria? Así es. Me fui para allá, estuve allá unos años y regreso acá a Culiacán a continuar con los estudios. En quinto año estuve en la anexa a la Normal de Sinaloa en Las Cañadas. Ok, ya aquí en Culiacán. Y la secundaria también la hice ahí en Las Cañadas, en la Gabriela Iba Velázquez. Ok. Estudié en el Cobaes. Eres Cobaes. Soy Cobaes. Fíjate, orgullosamente Cobaes. Orgullosamente Cobaes. Y además, fíjate que soy de la primera generación de un bachillerato, que en aquel momento le llamaron bachillerato proactivo. Okay. Era un diseño en 2 años. Así, entonces, de entrada, entré al Cobaes 26, hice 6 meses ahí, nos evaluaron a un número importante, de todos los de primer año, y a los que pasamos de un promedio nos dan esa opción de hacer la preparatoria en 2 años. Entonces me voy al Cobaes 25, que allá estaba el sede de esa... Oye, pero me voy a regresar... De esa modalidad. Me voy a regresar un poquito. Sí. El tema de la primaria... ¿Cómo eras en la primaria? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo era tu forma de ser? ¿Amiguera? ¿No eras amiguera? ¿Cómo te desenvolvías en la primaria? Sí, bien, o sea, inquieta. Sí. Siempre he sido inquieta. Ok. De hecho, fui la primera presidenta. Fui la primera presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Primaria. Ya lo traías en la sangre. Ya la traía. Bueno, ya con lo de tu papá lo traías totalmente en la sangre. Sí, y fíjate, somos 4 hijas y la única que de alguna manera le dio por ahí fui yo. Okay. Tengo una hermana arquitecta y 2 mercadólogas igual que tú. Ah, mira, qué padre. Entonces, agarraron la mejor carrera. Es correcto, y bueno, pues bien inquieta. Y entonces de chiquita dijiste ya como presidenta de la Sociedad de Alumnos. Sí, fíjate padre. Que además era muy participativa en todas las actividades extracurriculares que pudieran existir. Okay. Estuve en una primaria en donde se trabajaba mucho el tema de la cultura. Entonces estuve en instrumentos musicales, estaba en canto, estaba en poesía, individual, coral, oratoria. Todas las actividades me gustaba mucho y fue algo que incluso ya que pasé a la secundaria, pues ya fue como un hábito, sí, en todas esas, además en lo deportivo, en la primaria estuve en básquetbol, en la secundaria estaba en vóley, estaba en la escolta, estaba en la banda de guerra. O sea, bien activa. Sí, bien activa. Muy activa, la verdad siempre me ha gustado
destacar, por así decirlo, hacer muchas cosas. Creo que todo me generaba un aprendizaje en todos los grupos y amiguera también. He sido muy amiguera hasta la fecha. Súper. Oye, fíjate, usualmente en esas fechas, cuando somos más pequeñitos, a veces primaria o en la adolescencia, vamos desarrollando nuestra personalidad y mucho influye a veces quién nos inspira, ¿no? Uh-huh. En esa edad o en ese tiempo, tú, ahorita ya viéndolo un poquito de retrospectiva, ¿quién consideras que te inspirabas con tus papás, algún maestro, o había alguna figura que te gustaba, que decías, quiero ser como él? O alguien que igual no conocías, ¿verdad? Pero decías, quiero llegar para allá. Fíjate que yo creo que de arranque siempre mis papás han formado parte fundamental hasta la fecha de mi carrera. O sea, como que siempre respaldándome. Nunca hubo un no en mi casa en ese sentido para algo que yo quisiera emprender. Jamás. Oye, quiero hacer esto, adelante. Incluso yo estudié en escuelas públicas durante toda mi vida y la verdad muy orgullosamente. Creo que sí en estos últimos años he demeritado mucho la calidad educativa, pero cuando yo pasé por las escuelas primarias, buenas instituciones. Sí. Y en su momento me decía, yo me acuerdo de mi papá, porque algunos de mis compañeros de repente se movían a otras instituciones semiprivadas o privadas. Y siempre me decía, oye, a ti te gustaría moverte. Y yo no, o sea, yo sentía que la escuela en la que estaba, mucho uno pone de su parte. O sea, tú eres el que de alguna manera te vas forjando en ese sentido. Tuve muy buenos maestros. Sí. Y la verdad, como te digo, orgullosamente, hija de la escuela pública hasta la universidad. Y es que fíjate, no sé si coincidas, ¿estás de acuerdo que la escuela la forman los profesores, los alumnados? O sea, ya es todo un show el tema de la educación pública en México, ¿no? Pero hay muchos docentes de corazón, de esos que quieren enseñar a los alumnos, que quieren dejar una huella. Claro. Y no todos, pero creo que hay muchos. Creo que son más los buenos, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo justo en esa edad tuve la oportunidad de participar con tanta inquietud en un evento que se organizaba en Monterrey que se llamaba Líderes del Futuro. Es un programa que reunía niños de todo el país. Y te daban conferencias y se buscaba el empoderamiento de la niñez. Déjame decirte que si yo puedo decirte cuántos parteaguas todos tenemos en nuestra vida de aprendizajes, de episodios seleccionadores, yo pudiera decirte que ese fue el primero. Yo cuando regresé de Monterrey, regresé empoderadísima. Yo dije, yo soy líder del futuro, claro, por supuesto. Hoy, bueno, cuando fui diputada federal, trabajé con niños de 5º año, justamente. Metodológicamente o pedagógicamente, hay una razón para trabajar con los niños de esa edad, de 8 a 10 años, el reforzamiento de valores y también de reconocimiento de derechos. Entonces, siendo diputada federal, impulsé un programa para niños de 5º año. Hoy que soy regidora, tengo la oportunidad. Ahorita estoy trabajando precisamente un proyecto que termina el 29 de abril, un día antes del Día del Niño y de la Niña, y justo con esa inquietud de ver cómo en esta realidad que tenemos, que es responsabilidad de los adultos. De acuerdo. ¿Cómo ayudamos a que estas nuevas generaciones puedan estar en una circunstancia, puedan juntos ser factor de cambio? Eso es lo que yo busco, que sean factor de cambio de esta sociedad. Pero fíjate qué palabras tan exactas, o sea, tan certeras, o sea, ese factor de cambio. Y yo creo, Erika, que gran parte tiene que ver los papás, ¿no? Claro que hay todas unas instituciones que te ayudan, pero el núcleo familiar es el que va a ayudar al niño a determinar por dónde va. Justo, y claro, en este recorrido, fíjate que he estado haciendo en 6 primarias de Culiacán. Comentas algo bien importante. ¿Cuánto inciden en la voluntad, la disposición, el amor, la pasión por su profesión y vocación educativa de los directivos, de los docentes? Y la capacidad que han tenido de involucrar a los padres de familia en los trabajos de la institución. Tú te das cuenta inmediatamente cuando hay un liderazgo en una primaria y cuando no lo hay. Entonces, cuando tú llegas y te das cuenta que la escuela está bonita, que tiene la techumbre, que son tan comprometidos que están tocando puertas en las instituciones de gobierno, y cuando no, hacen sus propias actividades para sacar sus recursos y hacer las acciones porque los padres de familia, bien lo dices, se comprometen con el desarrollo de sus hijos, saben. A mí me da para que mi hijo esté en esta escuela primaria y voy a poner todo lo que esté de mi parte para que esa escuela primaria esté al 100. Claro. Fíjate, por ejemplo, yo tengo justo un niño en 5º de primaria, Lalito, tiene 10 años, va a cumplir 11. Y fíjate que con él, tengo una hija de 12, con los dos, pero con él ha sido también una labor bien interesante en la parte del emprendimiento. Hace poquito
cuando él quiere comprar algo, es de, mijo, trabaja, pero ¿qué hago? Busca. Entonces, a veces su mamá le cocina pancakes, pastelitos, andas vendiéndolos en la privada, andas sacando los juguetes que ya no tiene, haciendo su bazar. Pero la parte de nosotros como papás es inculcarle, te tiene que costar, porque no todo viene del papá. ¿Quieres emprender algo? Ponle, hijo. Ponle. Fíjate que en este esfuerzo que estoy haciendo, hice una alianza con Proeduca. Okay. Proeduca es una fundación, es una asociación civil que ellos destinan todos sus esfuerzos justo a esa edad, de 8 a 10 años. Y hacen trabajos bien interesantes con los niños, con los docentes, con los directivos y también con los padres de familia. Y hay un programa para niños que se llama Juguemos a Emprender. Okay. Justo, o sea, lo que tú estás haciendo con tu hijo, ellos lo hacen ya de trabajo, claro. Obviamente el universo. Con una metodología. Totalmente. Claro. Qué padre. Y donde involucran a los niños y también involucran obviamente, como te digo, a todos los directivos, docentes, maestros. Juguemos a Emprender. Juguemos a Emprender. Y es de Proeduca. Wow. De hecho, para todos los que nos están escuchando, que ahorita claro. que dicen, oye, a mí me gustaría mucho que Proeduca trabajara este programa con nuestros hijos claro. en esta primaria, es cuestión de contactarlos y ellos intervienen en la escuela. Aquí nuestro director nos va a poner los datos de Proeduca, ¿vale? Sí, por favor. Oye, Erika, me voy a regresar un poquito y llegas súper empoderada, eso me dices fue... En primaria. En primaria. De primaria. Secundaria, ¿qué tal te fue? ¿Seguías con la misma dinámica? Igualita, no te digo, allá, como había más actividades que hacer en la secundaria, todavía debo de tener guardados por ahí todos los reconocimientos que te entregan al fin del ciclo de todas las actividades en las que participas. Y sí, no te digo, estaba en poesía individual, coral, así, en canto individual, coral, estaba en instrumentos musicales, estaba en vóley, estaba en la banda de guerra, estaba en la escolta. Claro. Y además, en tercer año, tuve la oportunidad de ser presidenta de la sociedad de alumnos de mi escuela también en la secundaria. Fíjate, y oye, y hoy día ¿tienes un hijo? Sí, tengo un hijo, se llama Nicolás. ¿Y lo encaminas es más o menos como tú o no? ¿O le has dejado esa libertad de decir? Fíjate que tiene 6 años. Entonces, está sí, todavía. Está chiquito. Yo sí lo veo que en sus juegos sí es medio lidercillo. Cuando está jugando con sus compañeritos, pero obviamente yo lo voy a dejar ser. Sí, lo voy a dejar ser. Yo quisiera que él tuviera lo que yo tuve. O sea, esa formación de los papás. Correcto. De, oye, ¿quieres hacer esto? Con mucho gusto te apoyo. ¿Quieres jugar fútbol? Va. Correcto. Ahorita, por ejemplo, trae el fútbol como todos los niños, Messi, Ronaldo. Sí. Pero fíjate que ya esta generación de hoy día, y yo así lo veo, que ha sido como aparte bien criticada, porque luego los grandes decimos, ay, es que la generación es que... Sí, pero nosotros somos los que los estamos educando y creo así que podemos hacer algo mucho por ellos. Pero el punto que a lo que iba es, hoy día muchos de los niños... Y por ejemplo, la intención del podcast es inspirar a jóvenes para que hagan algo productivo de su vida. Que hagan algo productivo desde un negocio, desde una carrera y que con todas las pláticas de los invitados, que digan, oye, fíjate que yo quiero por ahí y que salga esa chispa de decir quiero hacer algo bueno, ¿no? Que es mucho de lo que queremos que aquí se pueda dar. Que se identifiquen. Sí, yo creo mucho en eso, al contar una historia de vida, te permite que alguien que te está viendo se identifique algo de su vida con la tuya y diga, oye, si ella pudo, yo también. De acuerdo. Si ella se cayó 10 veces y se levantó las 10 veces, yo también me puedo levantar las mismas 10 veces y estar en ese lugar. Sí lo creo. Oye, Erika, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pasamos a la prepa. A la prepa. Es donde te digo que hice la prepa en 2 años. La verdad es que yo tengo una hermana mayor. Y saliste muy joven, o sea, mucho más rápido. Sí, claro, no, entré de 14, ¿de qué? ¿Qué tenía? Sí, como 14. Casi 15. 14 años. Lo que pasa es que soy del 29 de septiembre, entonces entro más chica. Claro, entras todavía. Pues entraba más chica. Entonces, cuando entro a la preparatoria, les soy honesta, para todos los que estudiaron en Cobaes en aquel entonces, el Cobaes era el Cobaes. Yo me acuerdo de y el 26 sobre todo el mundo quería estudiar en el Cobaes. ¿Por qué? No, por las fiestas. Yo me acuerdo que había muchas convivencias y hacían peñas musicales. Bueno, era todo un tema entrar al Cobaes. Entonces, yo veía a mi hermana que además de la escuela se divertía mucho en el Cobaes. Entonces dice, yo quiero estar en el Cobaes 26. Claro, por supuesto. Cuando llego y en eso atrás dicen, oye, bachillerato proactivo en 2 años. Y yo, mira, me gusta la posibilidad de hacer la prepa en 2 años. Y no dudé un segundo. Cuando menos pensé, yo ya estaba estudiando el bachillerato proactivo. Una modalidad, te soy honesta, medio difícil. Porque estás acostumbrado a que te den clases. Acá tenías tutores.
eras como tu propio maestro. Ajá, ok. Entonces solo ibas a asesorías de las materias, eras el propio responsable de tu educación. Era muy autodidacta. Muy autodidacta. Entonces estuvimos 2 años así y esa parte que yo esperaba tener, porque yo venía de una primaria y de una secundaria, pues como te acabo de decir, muy participativa, no, pero además muy inquieta, con muchas actividades de sobrecarga. Yo sentía que iba a descansar en la prepa, pues, y nada. Nada, que se viene rapidito en 2 años. Y se viene una gran oportunidad. Yo sí lo veo, la hago, pero estuve muy metida en mis estudios. Okay. O sea, estaba en la escuela de 8 a 1 de la tarde, luego estaba en clases de inglés de 1 a 3 de la tarde, llegaba a mi casa hasta las 4. Okay. Además, con las distancias que las viven muchos de nuestros jóvenes, yo vivía en Cañadas en ese momento y el Cobáez 25, como ustedes saben, está hasta la Campiña. Entonces, tomar 2 camiones de ida, 2 camiones de regreso era, además de los estudios que me llevaban de las 8 a las 3 de la tarde, era 1 hora previa de camión y 1 hora posterior de camión. Ahí entonces, se te iba el día. Se me iba el día. Sí. Entonces, no hubo mucho tiempo en la prepa de rockear. Sí, no hubo de relajo. No. Pero fíjate, yo soy de la Ciudad de México. Okay. Yo allá nací y gran parte de mi vida hasta los, casi 30 estuve allá. Un poquito antes. Bueno, pero el punto que te dices con el tráfico, no, hombre, a mí me tocaba vivir trayectos de 2 horas de ida y otras 2 horas de regreso. Y te quita la vida. Sí, claro, la verdad, como te digo, aleccionador también, toda esa etapa de 2 años, pero sí, también tuve algunas actividades extracurriculares en la prepa, pero la verdad es que me dediqué mucho porque era un nuevo esquema para todos aprender. El objetivo era sacar los estudios, sacar los estudios de la preparatoria. Salgo de 16 años de la prepa. Súper joven. Entonces, cuando salgo, ¿qué vas a estudiar? Yo toda mi vida dije que iba a ser abogada. No, dale, para allá iba. Sí, dije, toda mi vida, desde la primaria, si a mí me hubieran preguntado en ese momento que me lo hacían, porque era muy participativa. ¿A ti qué te gustaría estudiar? Yo voy a ser abogada. Entonces, cuando llego a ese momento, pensé en relaciones internacionales. De hecho, soy internacionalista. Y en ese momento en Culiacán solo la ofrecían 2 instituciones privadas ambas. La Unitecin, que es donde estudié, y también el TEC de Monterrey. Entonces, a mí me llamaba la atención del TEC de Monterrey, pero como estaba tan chiquita, aquí se estudiaba 1 año. Y los otros 3 los tenías que hacer en Monterrey. Entonces, ahí fue un rotundo no por parte de mi familia, porque estaba muy chiquita. Sí, claro. Entonces me decían, no, tienes 16 años, ¿cómo crees que te vas a ir a vivir sola? A los 18, no, sí, claro, no. Entonces, me quedé en mi intención de estudiar Relaciones Internacionales y en ese momento, después de estudiar esta carrera, yo me imaginaba en una embajada, en un consulado. Yo quería profesionalizarme ahí, hacer carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano. O sea, yo me veía en otra tesitura. Estando en la universidad, fui presidenta de la Sociedad de Alumnos también. Para variar. Para variar. Un poquito, sí, claro. Había que cambiarle un poco. Sí, había que cambiar un poquito. Fui presidenta de la Sociedad de Alumnos. Y en ese momento, fíjate que coincidí con una generación bien interesante de jóvenes que me voy a escuchar bien mal por las nuevas generaciones, pero nunca he vuelto a ver esas inquietudes que había en ese momento en todos los que presidíamos sociedades de alumnos de Culiacán. Entonces alguien nos reunió, alguien nos invitó a todos, en algún momento nos conocimos, nos caímos bien y generamos un consejo de estudiantes universitarios de Culiacán. Entonces, a raíz de que hacemos ese consejo, hicimos como una alianza universitaria de todas las universidades de Culiacán, públicas y privadas. Y entonces hacíamos actividades, charreadas universitarias, rallies, conferencias. Cuando el gobierno ve esto tan interesante que se había gestado y mira, yo que ahora estoy del otro lado. Yo también, si hubiera estado y hubiera visto eso, inmediatamente hubiera generado a ver cómo los acerco. Claro. Pues entonces nos acerca el gobierno y empezamos a hacer actividades con el gobierno, en ese entonces el gobierno de Culiacán. Y la verdad es que hicimos grandes cosas, hacíamos conferencias, como te digo, visitábamos las instituciones educativas. Y supongo que muchos de esa generación hoy día, hasta algunos compañeros eran tuyos. Sí, por supuesto. No, es una generación que la verdad fue muy exitosa. Generación dorada, oye. Es una generación... Son pocas esas las que hay. Sí, claro. Una generación bien interesante, porque si tú volteas a ver a todos los que estaban en ese momento, no solo a los presidentes de las sociedades de alumnos, creo que
hasta los equipos que había detrás de cada sociedad de alumnos. Ahorita los ves como directivos de empresa. Okay. En el lado de la política han sido funcionarios, diputados, presidentes municipales, o empresarios exitosos que ahorita tienen constructoras, es decir, jóvenes muy movidos que en su momento aprovecharon el momento, las oportunidades y que hoy tienen carreras exitosas. Oye, Erika, y en ese momento que los invita el gobierno a ser más participativos en la dinámica de la ciudad, tú casi ya vas finalizando la prepa, más o menos. Ya estaba en la universidad. Perdóname, ya estabas en la universidad. ¿En qué momento es cuando entra directo la vida política con Erika? Fíjate que yo creo que siempre la he traído. ¿Sí? Siempre la he traído, pero estando en la universidad, cuando nos jalan al gobierno, empezamos con nuestras ideas a diseñar política pública, con el entonces director de atención a la juventud, sin saberlo, también te lo digo. O sea, nosotros llegábamos y decíamos, oye, traigo esta idea de este proyecto, o qué les parece si hacemos esto, o qué les parece si traemos a Adal Ramones, que lo trajimos en algún momento. ¿Sí? Qué padre. Trajimos a Adal Ramones a dar alguna plática a los jóvenes. A los jóvenes, en el polideportivo de la UAS, por cierto. Entonces hacíamos muchas actividades de gran calado y siempre con una doble inquietud, no nada más de hacer la actividad para brindar un beneficio inmediato, sino que además, por ejemplo, pedíamos la entrada a la conferencia de Adal Ramones, por ejemplo, pedimos litros de pintura. Entonces, esos litros de pintura se fueron a las escuelas públicas, para pintar escuelas públicas. En otro momento hicimos otro evento que ya me tocó a mí como directora de atención a la juventud, que se llamaba Culiacán Extremo. Era un evento deportivo, se hacía en el marco del aniversario de la ciudad, participaban cientos de jóvenes, estaba bien interesante, era como un rally que recorría toda la ciudad, traíamos un bungee, hacíamos un concierto de rock, estaba bien interesante y para ese evento, para inscribirte, dabas material deportivo. O sea, no era exactamente el dinero, era comparte algo. Era comparte algo con los balones, lo mismo, se iban a las instituciones educativas que necesitaban todo esto y ahí por eso te digo que estábamos involucrados, claro, en el gobierno, pero en política pública sin darnos cuenta. Nosotros aportábamos nuestras ideas que al final terminaban ayudando a cerrar una brecha de desigualdad, en este caso en las instituciones educativas. Correcto. Y como te digo, de manera muy espontánea y sin saberlo. Sí, claro. Bueno, ya te estabas ahí ya involucrando, como dices, sin saberlo. Pero ¿quién fue el que te jaló? ¿Quién fue el que dijo, mira, cómo empiezas, Erika, yo salgo de la universidad y estaba a punto de estudiar una maestría, ya había hecho todos mis exámenes, la verdad es que recuerdo que fue muy pesado, era una maestría de estudios de Estados Unidos y Canadá de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero era bien complicado entrar. O sea, tenías que tener un nivel de inglés, un nivel de francés, un nivel de conocimiento, para entrar apenas a hacerla. Entonces, me acuerdo que estaba en eso, ya había pasado todos los exámenes, había durado mucho tiempo estudiando, pasé los exámenes. Y en eso recibo una llamada del hijo de un entonces candidato a presidente municipal, que su papá y mis papás son amigos. Entonces me dijo, oye, Erika, pues fíjate que mi papá va a ser candidato a presidente municipal y quiere que te sumes a su campaña. Entonces yo en ese momento dije, yo está bien. Me acuerdo que nos pidió una reunión a mi papá y a mi familia, nos pidió una reunión en casa con nuestras amistades. Y organizamos esa primera reunión. Va el precandidato. Y habla ahí, dice lo que quiere hacer por Culiacán y todo. Y pues yo ahí por primera vez lo vi en su fase de político. ¿Qué tenías, como 18, 20 años? 21 años. Entonces cuando yo lo veo, dije yo, bueno, sí, creo que... Me convence. No, pensé, lo voy a apoyar. Claro que lo voy a apoyar, porque ahí me estaban invitando, como invitan a cualquier joven ahorita a sumarse a una campaña política. Yo acabo de ser candidata a presidenta municipal y conmigo andaban alrededor de unos 100, 150 jóvenes. Entonces, era yo, una de ellas hace algunos ayeres. Para no decir cuántos, hace algunos ayeres. Que ya dije el año y que no, ya, solita. Sí, entonces en eso pasan los días. Y se viene el arranque de la campaña y el mero día del arranque de la campaña me vuelve a hablar el hijo. Yo no había tenido ninguna actividad más que recibirlo en mi casa y me vuelve a decir, oye, hoy arranca mi papá campaña, va a tener 4 arranques de campaña y de veras queremos que te vengas con nosotros a la campaña. Yo en ese entonces apenas conocía a Ricardo. Hoy Ricardo, para quienes nos conocen, somos grandes amigos de vida ya. Pero en aquel entonces me dice, oye, es que mi papá me dice que por favor te vengas a la campaña y yo estaba a nada, o sea, tenía que decidir si hacía la maestría
O si me te iba a sumabas la campaña. Correcto. Duré al menos unas 4 horas sentada, porque me acuerdo que casualmente Pensando. estaba sola en mi casa. En ese momento no era normal, 4 hijas, mis papás. Claro. No era una casa que pasara sola. No era una casa que pasara sola, y casualmente ese sábado, porque fue un sábado, estaba yo sola en la casa. No te miento, pero estuve unas 4 horas sentada en la sala. Meditando. Sí, pensando. Me voy a la campaña, mis estudios, tanto que me costó, decía yo. Claro, sí, claro. Porque además les Traías acabo de esa decir, dinámica, sí. no, fui muy, ahí donde les acabo de decir, además de inquieta, aplicada. Sí, Yo te fui, gustaba. No, además, venía de ser de la Universidad de Excelencia Académica de mi generación. Correcto. Me había costado mucho trabajo, además, prepararme para la maestría. Decía yo, de veras voy a abandonar este proyecto justo en este momento. Claro. En eso, llega mi papá y le dije, ya decidida, ahora sí, me voy a la campaña. Me voy a la campaña. Y mi papá, ¿cómo? Me voy a la campaña. Claro. Y ahí creo que fue la primera vez que mi papá obviamente me ha dado muchos consejos, como hija, obviamente, como cualquier papá. Correcto. Pero creo que ahí me dio mis primeros consejos de lo que representaba cuando ya se dio cuenta que iba a dar el salto a la política, un medio en el que él había estado metido muchísimos años. Y entonces ya, mucha disciplina, hay que trabajar, sí. Prepárate para todo, la meritocracia no existe. O sea, me dio una serie de recomendaciones, como ya lo decidiste, dale pues. Una de las primeras, si no es que fue la primera decisión de tu vida ya profesional, ¿no? Hacia dónde me voy y todo lo que te ha traído, que ahorita vamos a platicar para allá. Y luego, tengo que hacer esta pregunta, aunque todavía no llegamos. En un medio que usualmente ha sido históricamente dominado por los hombres. Así es. ¿Qué tan desafiante ha sido abrirte paso, Erika? Mira, creo que eso lo he resentido ya más grande. De joven no lo resentí porque, te soy honesta, formé parte de una generación de políticos, y no me refiero a los que estaban de mi edad, sino a los que estaban en ese momento tomando decisiones, primero de mucha apertura para la participación juvenil y también para la participación de las mujeres. Para que tengan ustedes una idea, el contexto. Cuando yo entro en ese momento a la campaña con en ese momento candidato a presidente municipal, que luego es presidente municipal, Jesús Enrique Hernández Chávez, él me ofrece mi primer espacio en la política formal. Y vuelvo a lo mismo, jóvenes, para los que nos están viendo, porque no creen que es así de sencillo. Cuando yo entré a la campaña, les juro que yo nunca me metí a la campaña pensando en que quería ser funcionaria. En que quería una chamba. No, yo iba por la experiencia de la campaña, relacionarme como lo había hecho durante toda la universidad, en todas las acciones que había emprendido, pero yo no entré pensando, voy a hacer esto y quiero agarrar esto. Era una ruta, era una estrategia. No, yo me metí a la campaña, hice una campaña, me divertí, la gocé, la trabajé, porque además durante la campaña fui asistente de gestoría del candidato. Entonces era la que llegaba antes que el candidato y la que se iba después del candidato todos los días. Y además en aquel entonces no eran como ahorita. Mi campaña de candidata a presidenta municipal fue de 45 días. En aquel entonces duraban 6 meses. 6 meses. Entonces hicimos un trabajo bien interesante social. Me ofrecen mi primera chamba. Me ofrecen mi primera chamba. Me voy de directora de me ofrecen la dirección de atención a la juventud. En ese momento, y luego, bueno, ya de ahí viene una serie de acciones. En ese momento yo nunca sentí, justo por la facilidad con la que se dio, y puedo decirlo facilidad, pero la verdad es que nos costó mucho tiempo, y luego a nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo reconocernos cuando estás destacando en algo, cuando haces algo bien. Correcto. Y que destacas sobre todos los demás. Yo en ese momento no lo veía, yo obviamente... he sido siempre una mujer muy esforzada, muy dedicada, consistente, pero en ese momento, como te digo, no lo esperaba. Porque ibas empezando también. Se me ofrece la primera oportunidad, fui la segunda directora de atención a la juventud en el Ayuntamiento de Culiacán, la primera mujer. Ahorita que dices, oye, complicado, yo en ese momento no lo sentí, pero luego entendí que la visión que tenía en ese momento el que tomaba las decisiones era de apertura para los jóvenes y para las mujeres. Con él se creó la primera coordinación de las mujeres, lo que hoy es el Instituto Municipal de las Mujeres. El primer esfuerzo de apertura para que las mujeres tengan una atención directa por parte del gobierno viene de ahí. Viene de ahí. Entonces, ¿a qué voy? Que sí incide, sí tiene que ver que el que toma las decisiones... traiga la inquietud de tener esa apertura, y yo nunca sentí en ese momento, no.
Después sí, porque luego te encuentras, como todos, Sí. con jefes o con liderazgos, pues que no son tan abiertos a la participación de las mujeres. Claro, y fíjate, y es que la pregunta también va porque, tú caíste como en blandito por las condiciones, había alguien o había una figura que sí daba apertura para jóvenes y para mujeres. Usualmente en la política con los hombres no pasa eso, ¿no? No son muy blanditos. Qué bueno que ahorita las nuevas generaciones ya están abiertas, pero esa vieja política no estaba tan abierta a dar mujer, ¿no? Claro, ha sido un proceso. Por eso te digo, a mí me tocó entrar en la política en un momento donde cambió. Okay. Donde encontraba un poquito de resistencias. Imagínate tú que cuando yo llego, 21 años, la primera directora de atención a la juventud, luego en el 2005 soy regidora por primera vez, y llego y me acuerdo que había mucha resistencia, pero por parte de las mujeres del partido. Yo en ese momento también era muy nueva en el PRI, y entonces yo en ese momento no entendía qué pasaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos voltean a ver tan duro a las jóvenes que estamos participando y que nos estamos abriendo un espacio? Con el tiempo lo entendí también. Yo soy feminista en el sentido de que me gusta aprovechar los espacios en los que estoy. Primero, para cualquier acción que yo emprenda, vaya siempre impresa la perspectiva de género. Sí me pongo las gafas lilas para voltear a ver cualquier acción. Pero en ese momento, como te digo, que no entendía, lo entendí después, porque imagínate a ellas haber luchado ¿cuánto tiempo? Para que se abrieran los espacios para las mujeres. ¿Cuánto tiempo lucharon? Pues estamos hablando de que nosotros pudimos votar desde el 53, 1953, pero los espacios para las mujeres empezaron a dar hasta el 2000. Algunos. Y en ese momento todavía estaban sujetos a la voluntad. La igualdad en cargos de elección popular no la tuvimos hasta el 2014. Entonces imagínate todo lo que habían luchado. Claro. Y entonces llegan las primeras posiciones y no son para ellas. Son para otras generaciones. Creo que la lección la aprendimos de los dos lados. Con mucha humildad, las que teníamos la posibilidad de estar ahí, voltearlas a ver y decirles, me voy a encargar de hacerlo también, que para cuando yo salga, la posición ahora sea para ti. Y también para ellas de decir que las luchas, sobre todo la feminista, no es personal. Claro. Tú estás viendo por otras generaciones, por las generaciones que vienen detrás, claro que por las que están ahorita para que tengan sus derechos, pero estás allanando el camino. Por eso fue una lección aprendida por dos vías y fue lo que en aquel momento te puedo decir yo que las resistencias que pude haber sentido de muy joven. O sea, te estoy hablando de los 2000. Claro, oye, pero fíjate, tienes toda la razón, porque yo pienso que en la vida pública, cuando vas haciendo ese camino, ahorita la pregunta se centró en el tema de las mujeres, pero cuando vas haciendo la vida pública, tienes que pensar, no en esta generación, tienes que pensar en las que vienen. O sea, probablemente no te va a tocar verlas. Así es. ¿No? Pero tienes que pensar en que si vas a dejar huella, tienes que dejar huella no a 5 años, no a 10 años. Así es. A 50 o no sé más. Oye, y en el 2005 entras como regidora. Entro como regidora. Ok. Así es, y ahí estuve en la Comisión de Juventud y Deporte. Yo venía de ser directora de atención a la juventud, de manera natural. Llego, venía haciendo política pública. Son dos cosas bien diferentes. Mucha gente voltea a ver el gobierno y piensa que todo es lo mismo. No. A ver, una cosa es ser funcionario público. Ahí trabajas por proyectos, tienes un presupuesto en determinadas áreas. Correcto. Y ahí, dependiendo del tema que te toque dirigir, hay que ayudar a la gente en ese tema. Y crear política pública. Yo siempre he pensado que esa perspectiva de repente se pierde. Los gobiernos llegan a cerrar brechas de desigualdad. A que si las escuelas que no están en óptimas condiciones, ponerlas en óptimas condiciones. Las colonias que no tienen calles pavimentadas, a que todos tengamos, a nivelar el piso. A nivelar el piso para todos. A eso llegan los gobiernos y a mejorar, obviamente, el lugar, a ponerlo en otro nivel, como yo decía en mi campaña el año pasado. Creo yo que esa es la perspectiva que debe de tener. En el caso del cargo de representación popular, que en este caso son los regidores, es una chamba bien diferente. Acá tú llegas y tiene que ver con un tema, primero de representación. Todos los que están ahí, todos los que están sentados representan gente detrás. Entonces, dependiendo de cuánta gente haya votado por cada partido político, tú representas esa visión. Si es los que votaron por el gobierno, pues representas la visión de los que
Pero si yo en este caso, por ejemplo, que soy priista pero de oposición, yo represento a las 126,000 personas que votaron por mí que no están de acuerdo con el gobierno. De acuerdo. Entonces tiene que haber una congruencia en tu acción y en las posturas incluso que tú asumes por lo que tú representas. Tú no estás ahí por gusto, estás ahí porque la gente votó por ti para que estuvieras ahí. De acuerdo. Y te digo, son posiciones totalmente diferentes, sí. Muy distintas. Y en esa primera ocasión me dediqué, venía de hacer política pública y de repente llego a la regiduría y seguía haciendo algo de política pública. De hecho, me tocó hacer un programa que ojalá regresara. No sé si algunos de los que nos están viendo o tú lo conoces, Chaos. Mundo Joven. Okay. No sé si lo conocen, pero Mundo Joven es una asociación internacional que ayuda a los jóvenes a que puedan hacer prácticas profesionales en el mundo. Okay. Por azares del destino, yo lo conozco siendo directora y cuando soy regidora hago una alianza con Mundo Joven. Ya. Ellos te pagan toda la estancia en el país que tú decidas. Tienes que llenar unos requisitos y lo único que tú pagas era tu boleto de avión. Para hacerles el cuento corto, mientras yo fui regidora, 50 jóvenes de Culiacán se fueron al extranjero a hacer prácticas profesionales. Se iban de 1 mes a 2 meses y ellos elegían los temas, las ciudades, se fueron a Barcelona, París, a Londres. Hoy, a la fecha, el año pasado, antes de que empezara mi campaña de presidenta municipal, estaba en un restaurante con mi familia. Y estábamos platicando y en eso llega alguien y me dice, ¿tú eres Erika Sánchez? Y yo, sí soy. Y me dice, ven por favor a la mesa. Y me presenta a su esposa. Y me dice, mira, ella es fulanita de tal y yo soy fulanito de tal. Y me dijo, gracias a ti, mi esposa y yo nos fuimos en Pasaportes Sin Fronteras a hacer nuestras prácticas profesionales. Regresamos enamorados y nos casamos. Entonces, eres la culpable. Pues en aquel entonces eran estudiantes. Claro. Y 50 jóvenes Pero qué honor, oye, poder ser catapulta para aventar a muchos jóvenes. Porque, digo, siempre la parte bonita del viaje, ¿no? Qué bueno que viajen, que conozcan otros países. Pero la parte del expertise, la parte del aprendizaje, de que lleguen con tablas, de que digan, oye, mira, yo vi que en Barcelona podían desarrollar esto, ya me voy a contratar aquí con una empresa para yo desarrollarlo. O sea, que eso no cualquiera tiene oportunidad. Qué padre. Y fíjate que yo como buena internacionalista, yo andaba buscando qué meterle a la carrera. Claro. ¿Qué hacer de la carrera internacional? ¿Cómo lo metía? Pero fueron coincidencias de la vida. Y yo sí creo en eso. Yo de estudiante, siempre estudiando relaciones internacionales, me hubiera encantado conocer el mundo. Y dices, oye, relaciones internacionales, quiero ir a conocer este modelo de trabajo aquí o acá. Y luego la vida te va presentando esas oportunidades. Como directora de atención a la juventud, me invitó en ese momento el gobierno de la República a ir a un viaje a China, a conocer políticas públicas, cómo trabajaban con los jóvenes allá y ver qué nos podíamos traer para México. Para mí eso fue súper aleccionador y sobre todo darte cuenta cómo en China hay universidades dedicadas al estudio del español, del idioma, de nuestra cultura. Especializadas en eso. Entonces dices tú, cuando llegas allá y te das cuenta que en otros países nos están estudiando. Claro. Y entonces dices tú, el valor que le damos a la educación acá. Y luego, en esa misma etapa como directora de atención a la juventud, tuve la oportunidad de ir a South Wales, en Inglaterra. También a un evento donde había jóvenes de 200 países. Y donde ibas a generar proyectos también de cambio. Es que aquí en México luego a veces no nos valoramos, ¿no? Era lo que te decía, nos cuesta mucho trabajo. Claro, aquí estuvo con nosotros platicando Richard Webb, él es el director del campus de Monterrey. Aquí en Sinaloa. Claro. Y él nos platicó cómo de Escocia tenía oportunidades para Shanghái, para otros lados, y decide venirse a México. Sea, a veces luego no valoramos el tema de las grandes áreas de oportunidad que tenemos aquí, el talento. Y te digo, todo eso, creo yo, ahorita que hablábamos de llevar a los jóvenes al exterior, claro que son experiencias invaluables porque te permiten ver otras cosas. Bien dices, valorar lo que tenemos nosotros y que no tenemos. A ver, yo me acuerdo en ese viaje justamente que hubo unos jóvenes de Palestina que llegaron muy tarde al evento. Habíamos jóvenes de 200 países. Entonces, me acuerdo que cuando llegan estos muchachos de Palestina 3 días después, cuando nosotros ya íbamos a estar una semana, era un summer school,
Y cuando llegan, les preguntamos que sí, qué ondas, que sí, porque estaban llegando tan tarde. Ellos, sus países en guerra, para salir, todas las fronteras que tuvieron que pasar, a unos de ellos los tuvieron detenidos un día completo viendo para ver si no eran terroristas o no eran terroristas. Claro. Y en ese momento te hace, efectivamente, lo acabas de decir, valorar lo que sí tenemos nosotros en México en cuanto a la libertad que tienen nuestros jóvenes, sí con riesgos, también hay que decirlo. Sí. El momento que está viviendo actualmente Sinaloa y Culiacán nos dice que efectivamente si hay alguien que está padeciendo la violencia, son precisamente nuestros jóvenes. Pero en aquel momento, cuando yo lo analicé, te sientes bendecido. Dices tú, wow. Sí, yo exactamente. Imagínate, yo agarro un avión y me voy y ya llegué a Southwest. Pero ellos, todo lo que tienen que atravesar para poder salir de su país mínimo. Salir y a prepararse. Eso es lo más lamentable, porque salían a prepararse. Oye, Erika, ¿y luego viene la diputación? No. Fíjate que viene un largo tramo hablando de las caídas, de las aspiraciones, porque yo, si a mí me pudieras preguntar o me dijeras, ¿qué valor durante toda tu carrera política es el que te ha llevado hasta la posición en la que estás en este momento? Creo que yo pusiera la resiliencia. ¿Por qué? Porque la vida es así. Sí. La vida es de subes y bajas. De repente estás, de repente te caes, de repente tienes aspiraciones, las trabajas, las luchas no se dan. Sí. Yo después de ser regidora salgo en el 2007 y en esa primera oportunidad aspiré a ser candidata a diputada local. En aquel entonces supuestamente se estaban haciendo encuestas. Y te lo digo supuestamente porque nadie nos consta que efectivamente se han hecho los estudios. A mí el que me consta es el que yo saqué. Porque yo en ese momento había trabajado mucho para esa diputación local, hice mucho territorio, fui mucho convencimiento con la gente, me sentía merecedora de la posición en ese momento. Decía yo, no, pues es que no hay nadie que haya trabajado más este espacio que yo. O que conozca. Ingenuamente pensaba que esa era la única, el único requisito para que tú pudieras alcanzarlo. Obviamente ahorita la experiencia me dice que ser candidato se tienen que unir muchas piezas para que así suceda. Pero en aquel entonces decía yo, pues claro, por mérito. Yo venía de una carrera esforzada. Es eso. Me ves para mí. Correcto. Entonces cuando llego, hago todo, deciden que sea otra persona, voy de candidata suplente de otra persona al cargo y después me quedo en aquel entonces me quedo en el PRI. Me quedo como secretaria general del PRI. O sea, voy de candidata, apoyo pues a alguien más a que sea diputado local y me vengo al PRI y soy secretaria general del PRI. Al paso de 2 años soy presidenta del PRI. Hice por un mecanismo ahí de prelación. Y luego estuve, creo que pocas veces he estado en mi vida en la banca. Estuve como 6 veces en la banca y decía yo, bueno, pues como que reseteándome, ¿qué voy a hacer después de que ya venía de ser regidora? Ya estuve... O sea, ¿en la banca ya te refieres al sector privado? No. Me refiero en la banca de que te dijeron, que no estaba haciendo nada. Te pasaron a la banca Sí, claro, de la Renata. Sí, de la Reserva Nacional de Talentos, ahí sentada en algún lugar. Esperando por una oportunidad. Estuve 6 meses y en ese momento... Perdón, luego a veces uno piensa que siempre es activo. Oye, me acaba de pasar, esto que acabas de decirme me acaba de pasar porque yo fui, me voy a adelantar, ahorita me regreso, pero yo fui diputada federal del 18 al 21. En el 21 soy candidata, pero del 21 al 24, que vuelvo a ser candidata a presidenta municipal, yo no estaba en ningún espacio de función pública. Soy presidenta de un colectivo de mujeres que se llama 50+1, tengo 4 años siendo presidenta de este colectivo, y durante esos 3 años, la gente me seguía viendo a mí en mis redes sociales y en los medios de comunicación y hacía conferencias de prensa. Y hace poco me acaban de decir, oye, pero es que tú, ¿hace cuánto que no estás en la banca? Me decían. Y yo, pues apenas, del 21 al 24, yo estuve haciendo sociedad civil. ¿Cómo? Ay, claro que no, por supuesto que sí. Y yo, claro, por supuesto que sí. Le dije, lo que pasa es que como me veías activa, moviéndome, haciendo cosas, pero la realidad es que no estaba en una posición. Entonces, si me regreso, en aquel momento estuve 6 meses, luego viene el regreso del PRI en la presidencia de la República en el 2012. Y aquí obviamente también el Estado tiene un levantón políticamente. Y me estuve trabajando un tiempo en el PRI estatal,
justo con quien fue el presidente municipal que me jaló como directora. Él es presidente del PRI en ese momento y me lleva a trabajar al comité directivo estatal. Estuve ahí unos meses, pasa una elección, me invita, él se va de diputado y me voy al Congreso del Estado como directora de gestión y vinculación social. Ajá. Estuve 4 meses y de regreso a la política, porque en aquel entonces tuve la oportunidad de dirigir, y ese es otro de mis parteaguas de vida, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del 2014 al 2016. Y te lo digo que es un parteaguas porque, si bien es cierto, yo venía como mujer haciendo política, venía trabajando temas con perspectiva de género, pero hasta que estoy en esa posición, creo que me vuelvo verdaderamente feminista. Ahí es donde dije, dices, esta causa es mía y es una causa de vida, y donde esté me voy a encargar de traer esas gafas violetas para que las cosas sucedan. Estoy 2 años ahí como presidenta del Organismo de Mujeres Priistas, y luego me invitan al PRI estatal. Me voy de secretaria general del PRI, ahora en el estado. Ya estatal, sí. Del 16 al 18, y en el 18 soy candidata a diputada federal. Y voy por la vía plurinominal. De hecho, iba en la posición 2 en la lista. La verdad es una posición muy privilegiada, porque esos son los que sí o sí llegan. Y eso, lejos de sentirlo yo como un descanso, decir, bueno, ya soy, no voy a hacer nada, no. Es un compromiso. Es un compromiso muchísimo mayor. Claro. Trabajé la campaña como si yo fuera por tierra, y fui diputada federal como si hubiera ido por tierra, porque sentía que esos votos, que en aquel entonces eran más de 400,000 nada más en Sinaloa, porque es por circunscripción, decía yo le tengo que responder a esos sinaloenses. ¿Qué fue el reto más padre o más que tuvo más empuje, o que te acuerdes más en la Diputación Federal? Bueno, déjame decirte que el primero es que yo llego embarazada. Yo llegué embarazada a la legislatura. Entonces, déjenme decirles, las mujeres que están en política o en la función pública, también en el área privada, me van a entender que las mujeres, cuando nos casamos, luego como que queremos planear el tema de los hijos. Y además nos ponemos, este año no me voy a embarazar porque... Entonces, lo quieres planear tu vida. Las mujeres en la política, sobre todo las que participamos en campaña, siempre decimos que en año electoral no te puedes embarazar, porque le tienes que dedicar ese año. Andar en campaña, además, requiere emocional, física, intelectualmente de ti. Todo de ti. Todo de ti. ¿Por qué no? Yo me acababa de casar. Porque yo me casé en el 16. Y yo fui candidata hasta el 18. Pero batallé un poquito para quedar embarazada. No era mucho, 2 años. 2 años. No era mucho. Cuando salgo de ese bachecito médico para poder tener bebés, me dice el doctor, dale la rienda suelta porque ya es el momento para tener hijos. Es cuando, y estabas entrando casi a... En cuanto me dijeron, así fue. Yo me enteré un sábado que era candidata a diputada federal, y el miércoles inmediato ¿Te enteraste que ya estabas embarazada? ande. Entonces me llegaron todas las bendiciones. Para mí, o sea, si yo pudiera, yo decía en el 2018. Llegó con torta bajo el brazo, como dicen. Torta, porque yo venía, fíjate bien, yo fui regidora en el 2005 al 2007. Y no vuelvo a tener un cargo de representación popular hasta el 2018. Hasta el 18, sí, cierto. Si yo pudiera, 10 años, 11 años después. Si yo pudiera poner en ese año, yo decía, yo voy a poner en mi casa un lienzo en blanco y voy a poner solo el 2018. Porque ese año es otro parteaguas. Ya, claro. Entonces, primero, si me dices, el primer reto más importante que como diputada federal enfrenté fue ese. Yo llego embarazada a la legislatura. La legislatura inició en septiembre y Nicolás nació el 5 de noviembre. Entonces me tocó... Todavía hay gente que todavía no entiende cómo yo viajaba tanto, pero es mi mismo compromiso. Nicolás nació el 5 de noviembre y yo el 15 de octubre seguí en la tribuna. Subí 25 kilos. ¿Me entenderán? Claro. No, yo... Sí, seguro. Oigan, me van a entender todas las mujeres que suben muchos kilos lo que representa estar en actividad con tanta agua dentro de ti. Me acuerdo físicamente lo que representaba para mí estar ahí, para subir a la tribuna. Cansado, muy pesado, sí, claro. Yo subí 61 veces a la tribuna en 1 año y medio. Porque a mí me tocó pandemia, entonces el otro año y medio fue virtual. Pero subí 61 veces en tribuna. Me acuerdo que embarazada, para subir, tenía que subirme 5, si ustedes ven la Cámara de Diputados, para llegar a donde vas a hablar tienes que caminar y subir escaleritas. Iba 5 minutos o 10 minutos antes para llegar
tranquila, Claro, para estar, tranquilizarme, no estar agitada y hacer uso de la voz y que no se me sintiera. Oye, y luego los últimos días de embarazo, el doctor siempre dice, camina. Pues te decía, pues órale, dale. La verdad, sí, claro. La verdad es que el primer reto si me dices... Ese fue el primerito, sí. Sí, porque además creo que nos hace, no nada más a mí, yo creo que a todos los que nos ven haciendo nuestro trabajo se dan cuenta de lo que representa para las mujeres en todos los ámbitos estar en pie. A nosotros nos toca la doble, la triple, la cuádruple jornada. Sí. Y en ese caso fue uno de los retos más importantes fue ese, no nada más el pre, incluso ya que nace Nicolás, tener a Nicolás aquí y yo tener que estar yendo y viniendo a la Ciudad de México todas las semanas, pues claro que como todas las mujeres, esa sensación que a veces tenemos de abandono, porque yo estoy trabajando y mi hijo está en Culiacán, o de repente salir de aquí para irme y el niño con temperatura, pero yo ya tenía que estar allá. Entonces, creo que esto lo platico, qué bueno. Porque ahorita vamos a hablar de las cosas que luego ya como diputada federal se generan, pero creo, se los quiero compartir porque yo sé que esto lo viven todas las mujeres. Y hoy día, Erika, ¿cómo haces para equilibrar esa parte personal, familiar, con la política? Bueno, intento. Trato como todas, de que sea lo más equilibrada posible. Ahora que soy mamá, sí, porque es muy distinto a cuando no eres mamá, aunque estés casada, y cuando ya eres mamá, el compromiso. Trato de estar presente en todo lo que me requiera Nicolás. Si tengo que ir a la escuela, que si es la junta. Un festival. Que si tiene el festival, que si... Día de la Madre. Que si tiene torneo de fútbol. Sí. Trato de mover... Su agenda es mi agenda. O sea, es la agenda de Erika, la agenda de la regidora, la agenda de la presidenta del colectivo y la agenda de Nicolás, por supuesto, en espacio prioritario. Trato de no fallarle. Justo, fíjate, me pasó como sus primeros 3 años de vida. Yo fui diputada federal. Luego decía, pues está muy chiquito, no se da cuenta. Claro que se dan cuenta cuando están o no están los papás. Entonces he tratado, ahora que estoy de tiempo completo, de estar de tiempo completo para él. No, de acuerdo. Jugar, hacer tareas con él, dormir con él. El reto que tú digas, este reto lo sacamos adelante como diputada. Fíjate que yo creo que la primera victoria que tuve cuando llegué es que, imagínate, las priistas somos pioneras en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. A mí me tocó una legislatura bien interesante porque había mujeres de gran calado, exgobernadoras, exalcaldesas, ya exsenadoras, mujeres que ya era la tercera o cuarta vez que eran diputadas federales y yo mi primera vez como diputada federal. Entonces me exigí mucho. Leía mucho. Los temas de Sinaloa completamente los hice míos, agricultura, pesca, ganadería. Y te soy honesta, temas en los que yo no tenía ninguna experiencia. Y yo se los decía a los liderazgos de los grupos. Yo soy muy nueva en estos temas, pero me van a conocer. Soy una mujer muy aplicada. Yo me meto y me meto. Entonces al rato ya manejaba los términos igual que ellos. ¿Y se daban cuenta de eso? Por supuesto. La verdad es que hizo un buen, hicimos juntos porque es un trabajo en equipo de todos los que estábamos en ese momento en gobierno, en cargos de representación popular, y yo me comprometí mucho con esos temas y particularmente los de las mujeres. Y te decía, la primera victoria que tuve fue porque esa se le denominó la primera legislatura de la paridad. Entonces cuando yo llego, yo quería ser la representante de los temas de las mujeres de mi grupo parlamentario. Entonces ya te imaginarás con tanta galla de primerísimo nivel del país y la Eriquita ahí en su primera experiencia como diputada, pues para no hacerles largo el cuento, fui la coordinadora de los temas de igualdad de mi grupo parlamentario. Si me dices de todo qué fue lo que aprendí, porque todo ese aprendizaje, logramos en esta primera legislatura de la paridad conformar un grupo multiplural, por así decirlo, de mujeres de todos los partidos políticos con la representante de los temas de mujeres. Y logramos por primera vez en la historia de México ponernos de acuerdo y avanzar en temas de mujeres. Y entonces esa legislatura, porque dijimos, oye, pero de veras dijimos, a ver, ¿cuáles son los temas de tu grupo parlamentario? No, pues son estos. Agarramos las coincidencias y esa fue la agenda que avanzó primero. Es que, fíjate, te voy a decir algo que yo siempre he pensado y a veces lo platico con mi esposa. Las mujeres son tan buenas que ellas no se han dado cuenta que si ellas trabajaran juntas como mujeres,
nos harían a un lado a los hombres, pero rapidito. Así es. Pero cuando es bien complicado a veces entre mujeres que se pongan de acuerdo, y ahí entramos los hombres. Pero si entre ellas se pusieran de acuerdo, nos hacen a un lado en todos los ámbitos. Dominaríamos el mundo, estoy seguro, son mucho más disciplinadas, más comprometidas, o sea, de verdad, pero ponte de acuerdo entre dos mujeres, es bien complicado. Fíjate que yo creo que eso está empezando a cambiar. Eso que lo hicieron, ¿qué logro? Se llamó Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva y fue el primero. Logramos una agenda bien interesante. Nosotras, se le llamó la primera legislatura de la paridad porque por primera vez éramos 248 mujeres en la Cámara de Diputados. No era la igualdad, que era 250. La siguiente legislatura tuvo 250. Okay. Pero hubo unas fallas ahí en los cálculos electorales. Ya ves que hay unas fórmulas medio raras, sobre todo en el tema de representación proporcional. Y nos quedamos en 248, pero era casi paritaria. Sí. Y logramos muchos avances. Claro que también vimos 2 lecciones aprendidas. Si nos ponemos de acuerdo, podemos lograr que avance la agenda. ¿Qué agenda avanzó? Una agenda que se le denominó paridad en todo. ¿En qué te ayuda? En que todos los cargos de elección popular que vengan de los partidos políticos sean mitad y mitad, hombres y mujeres, pero también en la administración pública. Porque era muy común entonces ver legislaturas paritarias, cabildos paritarios, la mitad hombres de presidencias municipales, la mitad mujeres, pero cuando llegabas a la administración, resulta que el 80% de los cargos o 90% de los cargos de toma de decisiones son puros hombres. Sí, ahí no aplicaba. Entonces, ahí se logró. Todavía seguimos en el tema de la efectividad de eso, y ojalá que se pueda dar, pero avanzamos en ese tema. Pero también nos dimos cuenta que al tener la primera legislatura de la paridad, todavía adolecemos de muchas cosas. Lo acabamos de vivir con el caso de Cuauhtémoc Blanco, en otra legislatura paritaria. Sí. ¿Por qué? Porque presencia no representa conciencia, Lalo. De acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que puede haber 250 mujeres, pero no precisamente todas trabajar a favor de los derechos de las mujeres. Y entonces, en esos 3 años, al menos que a mí me tocó ser diputada federal, también me tocó ver retrocesos. Avanzamos en muchas cosas, y permitir que en una Cámara de Diputados de 50% mujeres se votara para quitar las estancias infantiles, se votara para quitar las escuelas de tiempo completo, para quitarles los tratamientos a las mujeres con cáncer, que les quiten los recursos para los proyectos productivos a las mujeres rurales. Fíjate, sin meterme en temas de colores partidistas, yo creo que ahí es donde la mujer tiene que poner primero por la mujer. Sí, claro, no. Y ahí yo te digo, entonces, ¿qué aprendí? Porque es por bien de ella. Claro, que si nos ponemos de acuerdo podemos lograr grandes cosas y que los derechos de las mujeres se defienden todos los días. Oye, Erika. Es una lucha permanente. ¿Y viene despuesito la candidatura? No. Termino la diputación, es donde te digo que entré a la banca. Termino la diputación federal. Ajá. Soy candidata a diputada local. Con el sistema en contra. Pierdo esa candidatura. Fui candidata a diputada local por el Distrito 13. Ha tenido una característica bien interesante los 2 procesos que he sido candidata, porque en los 2 he roto récord de votos. Al menos en el antecedente del partido que yo represento, es decir, sacó más votos que todos los candidatos hacia atrás. O sea, hasta ahorita soy la candidata más votada de ese distrito y perdí. Y en el 24, vuelvo a ser candidata, saco más votos que en las 2 elecciones anteriores, pero tampoco se dan los números. Entonces, bueno, esto además... Mucha resiliencia ahí. Me tocó romper un techo de cristal del que me siento muy orgullosa. Fui la primera candidata a presidenta municipal en Culiacán. ¿Ah, en serio? Por el PRI. El PRI siempre, en toda su historia, puros hombres. Wow. En más de 90 años, puros hombres candidatos a presidentes municipales en Culiacán, y yo fui la primera mujer que... El solo hecho de romper ese espacio, ese techo, la verdad es que ya le abre la oportunidad a otras. Y de eso se trata. Se trata de que no seas la primera. No, claro que te da orgullo ser la primera en todo, pero el tema es voltear hacia atrás y decir... Cuando otra mujer en Culiacán aspira a ser candidata a presidenta municipal, ya no va a ser tan difícil porque hay un antecedente de que ya hubo una mujer que encabezó esos esfuerzos. Claro, es parte de esos cambios que las mujeres mismas están ayudando a quitar esos paradigmas. Así es. ¿No?
Fíjate, yo recuerdo tu campaña que no fue hace mucho. No, apenas no fue hace mucho. Hace un año exactamente. Oye, y lo que decías, muchos jóvenes que estaban contigo no te recordaban esos ayeres que tú Claro. estabas allá atrás. Ay, no, por supuesto. O sea, ser candidata a presidenta municipal para mí, te soy honesta, fue un reto importante personal. Creo que también lo fue para todo el equipo que me acompañó, porque sabíamos a lo que íbamos, no era una contienda sencilla, pero eso también habla de lo que estábamos hechos los que estábamos en el equipo. Es decir, pues Claro. si tú ya sabes que vas en caballo de hacienda, pues qué padre, pero que se suba al barco la gente cuando sabes que traes todo en contra, no está tan sencillo. Que es a lo que yo iba, porque yo desde acá, desde fuera, o más bien la pregunta sería, yo vi que se sumó más participación, ¿no? En tu campaña, y eso, digo, personalmente, pues a mí me gustó, ¿no? Pero ¿sí fue así? O sea, ¿Cómo? ¿sí hubo más participación de la que se esperaba? En teoría. Lo que pasa es que, y te digo en teoría que hubo más participación porque al margen de los resultados, hubo muchas inconsistencias. Es decir, hay un número muy importante. Ayer lo platicaba con una candidata que fue candidata a diputada local. Hay muchos números que no son personas, para ser clara. Okay. Es decir, en algunas casillas se sembraron muchas boletas que ni siquiera, ya ves que para meterlo en la casilla, todos los que votamos, la tienes que doblar en cuatro para veces, meterla. sí. A la hora de abrir los paquetes electorales, mágicamente no tenían ningún doblez, o sea, estaban así. Estaba la hoja. Sí. Entonces, pues no hay manera. ¿qué te no hay dice forma. eso? Que hay muchos números que no son personas, simplemente son hojas sembradas, y eso hace que el número se vea grandísimo, pero si tú haces un comparativo, creo que el número más certero que pudiéramos tener no es el del 24, es hacia atrás. Ya. Oye, Erika, ¿y cómo manejas, nos platicas un poquito, pero cómo manejas esa parte? Porque al final es que, ¿cuál sería la palabra? Que es como shock el decir, pues iba con todo y luego, pues ya no. ¿Cómo manejas esa parte para ser resiliente? Fíjate que, no sé. Dándole, siguiéndole, o sea, viendo para adelante y otra vez a trabajar. Fíjate que siempre me ha pasado que cuando mis aspiraciones no se dan, sí. Primero, dos cosas. A mí no me obsesionan las posiciones. Okay. No soy una mujer obsesionada con, es que tengo que ser. Okay. No. Me obsesiona hacer. Me obsesiona generar. Entonces, cada vez que no se daba una oportunidad, no te voy a decir que no he llorado. O sea, claro. no sé, oye, le imprimes esfuerzo, tiempo, recursos económicos, humanos, tu familia se compromete contigo, tus amigos se comprometen contigo. En cada etapa de mi vida siempre ha sido así. Entonces, cuando no se dan las cosas, inmediatamente, claro que pues, te sientes medio mal, pero inmediatamente es que sigue. No me permito llorarme yo mucho tiempo. O sea, no me permito sentir lástima por mí misma. Sí, no, está bien. ¿Me explico? O sea, porque luego pasa que si te vas, ¿eh? Luego vienen otras cosas. No, está bien. Yo no me lo permito. Fíjate, yo lo veo también pues, de este lado. Yo he tenido algunos negocios, empresas que no han jalado. Pero llega un momento en que tienes que cerrar ese ciclo y decir, vale, ya le lloré a este negocio. Sí, ya, hasta el que aquí. sigue. ¿Por qué? Porque mi familia necesita seguir comiendo. Claro. Y necesito seguir yo activo y necesito ver qué vamos a hacer. Así. Y así. Así, darle, pues así me ha pasado. Es decir, inmediatamente no me permito sufrirlo mucho, inmediatamente empiezo a ver qué hacer. Y como soy muy, inmediatamente que sigue, y así me pasó ahora que, además me tocó una salvedad, que es la primera vez que también un candidato del PRI al menos, llevaba, yo, además de ser candidata a presidenta municipal, encabezaba la primera posición plurinominal. Okay. Entonces, yo sabía de alguna manera, y todos los que vivieron ese proceso, que si yo no ganaba, iba a ser regidora. Quiero compartirte, porque mucha gente cree que cuando tú vas protegido de esa manera, no le vas a echar las ganas ni vas a querer. Yo creo que la menos convencida de ir así era yo. Porque yo decía, finalmente yo estoy aspirando a ser presidenta municipal, no regidora. Claro. Yo ya fui regidora. Hoy, que soy regidora, en la posición en la que estoy, en el Culiacán que me está tocando vivir a mí, a mi familia y a todos los que vivimos en Culiacán. Creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Culiacán y todos los que no queremos, todos los que no coincidimos con el accionar
o con las omisiones del gobierno actuales, necesitan voces que las representen y que en este momento den la otra cara. Sí. Yo también he estado del otro lado del gobierno y cuando estás ahí, das lo mejor de ti. Al menos a mí me ha tocado esa parte. A mí nunca me tocaron gobiernos tan omisos en la responsabilidad con el gobierno. No te voy porque nadie los hace culpables de la circunstancia que vive actualmente en Sinaloa. O sea, no dices, es que ellos son los que andan generando que se peleen estos dos. No, de lo que los hago responsables es de no informarme a tiempo, de no pensar en mí y en mi familia, que la tienen que proteger cuando voy a salir de mi casa. Que eso es lo que yo no tolero. Esa insensibilidad, no pasa nada. La gente ya sabe que nos está pasando de todo. De todo. Entonces, si ya lo sabes, actúa como si la gente te importara. Claro. Y esa es la parte que yo no tolero. Y qué importante, es cierto, qué buen comentario, porque en esta posición ahora tú estás alzando esa voz para decir, ¿no? Lo que estamos viendo de este lado. Oye, estamos ya casi llegando al final, pero quiero hacerte 2 preguntas muy puntuales. Una, ¿qué consejo le darías a un joven que quiere entrar a la política nacional? ¿Qué consejo le darías? Yo les diría que sí hay que entrarle, primero. Con ganas, con mucha convicción. Hoy más que nunca México necesita de nuestros jóvenes. Hubo varias generaciones que cargaron en su peso, en sí, a otras generaciones. Como que no les dieron esa responsabilidad. Como que, hey, todavía no entres, no pasa nada, tú sigue estudiando, tú síguete preparando, tú vete a la empresa. Yo todavía puedo. Hubo generaciones que cargaron ese peso y esa responsabilidad. Ya no. Hoy el grueso de nuestra población es joven, todavía menores de 35 años, porque todavía los 30 nos sentimos jóvenes. Bueno, todavía a los 40 y tantos somos súper jóvenes. Por supuesto, no, estamos en nuestro segundo aire. Entonces, hay una responsabilidad, sí se tienen que hacer cargo ya. Sí, Cuando luego piensan, oye, nos metemos a la política, urge que te metas a la política. Sí. Urge la visión de los jóvenes. Hay una ausencia de las demandas, de las aspiraciones de los jóvenes en la toma de decisiones. Y la hay porque es una omisión de los que toman las decisiones, de los que están ahorita en el poder, pero también de un desinterés que hay por parte de los jóvenes. Yo creo que esa es una deuda, Incluso es una deuda de los partidos políticos y es una deuda de quienes han estado en el poder. No voltear a ver a los jóvenes para que se involucren. Y yo les diría, no lo hagan ni siquiera por los partidos políticos, no lo hagan por una posición, háganlo con un sentido de responsabilidad del Culiacán que quieren para ustedes y para sus hijos. Y el día que tengan sus hijos se van a acordar de mí, que van a decir, no, los que tenemos hijos, tú que tienes de 12, 5, yo de 6, ahorita, yo creo que la mayor preocupación, porque nosotros ya estamos más para allá que para acá. Bueno, no tanto, no tanto, pero estamos a nivel medio. La mayor preocupación que tenemos como padres de familia ahorita es el Culiacán que le vamos a dejar a nuestros hijos. Dices tú, oye, pues a mí ya me tocó este Culiacán. No. ¿Cuál le va a tocar a él? No. Esto es lo que quiero que se vive y ahí es donde jóvenes los necesitamos, actuantes. Incluso, Erika, fíjate, a pesar de que este podcast, la intención fue con la parte del emprendimiento, fíjate que poco a poco ha ido tomando un lado en donde traemos gente de Sinaloa muy exitoso y quiero mostrar esa otra parte de Sinaloa, ¿no? Que se vea esa otra parte. Claro, hay cosas malas que han pasado en la ciudad, pero esto también es Sinaloa, es esta parte de sinaloenses exitosos, gente que quiere sacar adelante, gente que quiere sacar a jóvenes adelante. Esa es otra parte del Sinaloa bien interesante. Sí, no, completamente. Yo también creo, yo actualmente como regidora presido la Comisión de Turismo y Comercio. Y la verdad me encuentro así como en una disyuntiva cada vez que voy a hablar de Culiacán, porque a mí no me gusta que se hable así de Culiacán. De acuerdo. Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Porque me he dado cuenta que si todos nos hacemos como que no pasa nada, la realidad va a continuar. Claro. Yo presiono para que cambie esa realidad y luego podamos hablar del Culiacán. Que lo podemos hacer a la par. Sí. Pero al final necesitamos mostrar esa realidad porque si no presionamos, el gobierno no hace nada. Claro. Entonces, no ocupan más soldados. No ocupan, están muy bien. Sí, no. No, allá no está sucediendo nada. No, si está sucediendo, haz tu parte y no te vamos a dejar de presionar. Y los buenos vamos a estar acá viendo a ver cómo ideamos, generamos, promovemos Seguimos acciones. poniendo de nuestro lado. Claro. Correcto. ¿Cómo hacemos que mientras esto se soluciona, mostramos el Culiacán? Que es el que le queremos mostrar, el de talento, el de gente echada para adelante, el de gente trabajadora. De acuerdo.
A ver, ¿cuántos sinaloenses no hay en el mundo? Había un programa, fíjate, en gobierno, no sé si se acuerdan ustedes, que se llamaba así, Sinaloenses Ejemplares en el Mundo. Okay. Y estaba bien interesante porque luego te dabas cuenta y decías, mira, está en la NASA, mira, está en México dirigiendo esta empresa. Bueno, hace poco aquí estuvo Miguel Taniyama Sí, y nos sí. dice que él tuvo una persona que estaba ahí como chef con él, ahora está como subchef en el restaurante de la Torre Eiffel. Ah, mira, para que veas, Mira, sí, ¿no? claro. Ahí es donde te das cuenta que dices, mira, claro que De hay. acuerdo. Además, nosotros tenemos una riqueza cultural, gastronómica, tenemos y de grandes. gente, la verdad. Oye, Erika, la última pregunta, ¿qué sigue para Erika Sánchez? Ay, mira, a trabajar. Luego nos dicen mucho a los políticos, oye, claro, es que ya está haciendo porque quiere volver a ser candidata a Porque va presidenta para municipal. campaña, claro. No, hombre, quiere ser candidata a gobernadora. Sí. Inmediatamente nos Sí. acomodan la aspiración. A veces son Sí. pasos naturales que la gente De ve acuerdo. porque dicen, oye, pues si ya fue esto, debería. El siguiente paso puede ser ese. Hoy es muy común que yo me encuentre gente en cualquier lugar de Culiacán y que me digan, oye, Erika, no desistas. Sigue diciéndoles todas las cosas que les dices en el cabildo. Sigue defendiéndonos. Tú tienes que ser nuestra candidata a presidenta municipal en el 2027. Esas palabras las asumo con mucha responsabilidad. Primero, para no dejar de hacer la parte que a mí me toca en el cabildo. Pero si te soy bien honesta y le soy bien honesta a todos, en este momento no estoy pensando en el siguiente paso. Okay. En este momento estoy pensando en el hoy. La verdad es que yo creo que a nadie que estemos en el gobierno en este momento, en un cargo de representación popular, a cómo están las cosas en Sinaloa, da para que estemos pensando en aspiraciones futuras. ¿Cómo solucionamos el problema en el que estamos metidos ahora? Desprendernos, bien lo dijiste hace rato, de cuestiones políticas e ideológicas. La gente ahorita no quiere saber de partidos. Sí, no. De lo que quiere saber es de, oye, ¿cómo se van a unir? Porque sí está padre la crítica, porque todos la vivimos y alguien tiene que decirlo. Claro. ¿Qué hacemos juntos para poder, lo que hicimos en la Cámara de Diputados, a ver, todos juntos, ¿dónde están las coincidencias? Por aquí. Correcto. Por aquí podemos avanzar. En este momento estoy decidida a poner mi capacidad al máximo para que con mis acciones, humildemente desde la regiduría, pueda abonar a que podamos tener un mejor Culiacán. Y yo sé que entonces trabajo con niños, estoy trabajando en las comisiones que yo presido para que se armonicen. Te pongo un ejemplo. El reglamento de turismo de Culiacán data del año 2000. Ya pasaron 25 años, entonces hicimos un trabajo bien interesante. Tocamos todas las puertas por donde pasa la promoción turística, aprovechando este bache. O sea, mientras a lo mejor no puedo atraer en este momento a alguien, pero sí me pongo a trabajar y me pongo a planear para que en cuanto pueda esté todo listo el proyecto. Entonces, me está tocando parte de esa actualización. Trabajo con mujeres también, como te digo, presido un colectivo 50+1. La próxima semana iniciamos un ciclo de conferencias en universidades que se llama Más allá del 8M, donde llevamos historias de mujeres exitosas en diferentes espacios y sectores de la sociedad. Hablar con los jóvenes. A ver si esa plática yo aparte doy clases en el TEC de Monterrey, a ver si en una vez nos ponemos de acuerdo y allá con las chicas, ¿no? No, por supuesto. Sí. No, además ya hemos trabajado, el colectivo que presido ya hemos trabajado con el TEC de Monterrey. Tuvimos un foro donde estuvieron mujeres regidoras, síndicas, alcaldesas, diputadas federales, senadoras de Sinaloa, hablando de violencia política en razón de género. Entonces, bueno, hay mucho por hacer por ahora, trabajar, dar lo mejor de mí. Erika, en eso estoy esforzada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue una plática bien padre, bien enriquecedora. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Por hoy fue todo. Si les gustó, denle like. Si no están suscritos, píquenle ahí a la campanita. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!